Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Queremos hoy hablar de una figura muy especial, determinante en la historia de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando de el presbítero doctor Francisco Calvo, cuyo libro, un libro de Rafael Obregón Loría, se presentará la semana entrante en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando que este hombre fue capellán mayor del ejército que combate contra los filibusteros en el año 1856 y 57 por su valor demostrado en el campo de batalla. El padre Calvo, Francisco Calvo, fue nombrado coronel del ejército. Además, fue profesor de la Universidad de Santo Tomás, fue además fundador de la masonería en Costa Rica, este sacerdote Francisco Calvo. También fue la segunda figura más importante después del obispo en San José y participa en la creación de la primera organización gremial de trabajadores en nuestro país. Antes de presentarles a los invitados de hoy, quería nada más leer un epígrafe de Víctor Manuel Sanabria, quien, hablando de él, decía: la última explicación de más de un suceso político la encontraríamos en las memorias del padre Calvo, si éste hubiese tenido el humor de escribirlas. Pues bueno, no tenemos las memorias, pero sí tenemos esta biografía que ha impreso la Gran Logia de Costa Rica sobre la vida de Francisco Calvo. Para hablar sobre él tenemos hoy el gusto de contar con el abogado e historiador Tomás Federico Arias Castro, maestro masón, a quien pues le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, don Ignacio, por la invitación para hablar de este personaje en el día de hoy. Y también otro maestro masón de la Gran Logia de Costa Rica y también gran estudioso de la historia, el licenciado Juan Diego Castro. Muchas gracias, don Ignacio. Muy buenas noches. Tal vez comenzar con ese dato: un sacerdote capellán del ejército y nombrado coronel del ejército, don Tomás Federico. Ciertamente, don Ignacio, una de las improntas más destacadas que tuvo el padre Francisco Cipriano Calvo fue haber sido nombrado por el presidente Juan Rafael Mora Porras en el año de 1853 como primer capellán de la historia de Costa Rica. Gracias a una serie de circunstancias profesionales y a sus distintas facetas como bachiller en filosofía, derecho canónico y sobre todo en teología, fue que se le dio este cargo. Y sí, ciertamente en esa gloriosísima campaña nacional de 1856 al 57 fue nombrado nuestro capellán mayor, y gracias a esa impronta de valentía, en 1857, por un decreto ejecutivo, se le confirió el grado de coronel de nuestras milicias. Además, cuando no solamente Costa Rica, sino la mayoría de las tropas, un 10% de la población costarricense muere por efecto del cólera, el padre Calvo, el capellán, se queda con los soldados enfermos. Ciertamente todos los informes, tanto del Archivo Nacional como el Archivo de la Curia Metropolitana, son certeros y veraces al decirnos que uno, o casi el único sacerdote que se mantuvo absolutamente inamovible en los momentos en que Costa Rica más lo necesitó con esta terrible peste del cólera, fue el padre Francisco Calvo, en sus sacramentos de la extrema unción y acompañando a los enfermos en sus últimos momentos de vida. Don Juan Diego, ¿cómo explicar que un sacerdote católico sea el fundador de la masonería en Costa Rica? Organización humanitaria, filosófica, pero que fue excomulgada por la Iglesia. Estuvo excomulgada por la Iglesia muchos años. En este momento la cosa no es así. El padre Calvo viene con la encomienda de sus colegas sacerdotes peruanos, y es el que da inicio a la masonería en Costa Rica y en Centroamérica. Y él funda la Logia Caridad número 26, pero adscrita a el Oriente Neogranadino, o sea, a Cartagena, Colombia. Y eso va a tener una gran importancia en el desarrollo del libre pensamiento y tal vez algo que caracteriza a todos los masones en el mundo: su lucha incesante contra la ignorancia. Es por la capacidad intelectual y por los profundos conocimientos. Ahora don Tomás va a dar más detalles de los estudios universitarios de este sacerdote en esa época, que él asume esa gran tarea
y logra echar para adelante un movimiento filosófico iniciático que produce muchos grandes ciudadanos al país y a Centroamérica. En el libro vemos presbítero doctor Francisco Calvo Ganganelli. ¿Por qué Ganganelli? Él asume ese nombre porque en esa época la masonería, precisamente por el debate que existía con la iglesia, los masones asumían otro nombre. Y este es el nombre de un obispo italiano que asume una posición muy firme y muy clara frente a este tipo de cuestiones. Ahora, en esa época, precisamente cuando se funda la primera logia en nuestro país, en el año 1865, se han hecho recientes estudios que han determinado que la mayoría, casi el 70% de los magistrados, diputados y presidentes pertenecían a talleres de la logia masónica. Aunque estuvo antes de que Francisco Calvo fundara esta logia, aquí existían masones y igual mi colega que es experto en los temas, Tomás, puede dar más datos. Pero la masonería produjo los mejores prohombres de muchas épocas en la historia de este país. Y claro que sí, estaban por todas partes hasta que viene... Inclusive una cantidad de presidentes muy grande. De hecho, tal vez el tema más importante en esa coyuntura radica precisamente en que don Francisco, cuando viene a fundar a la masonería en Costa Rica en ese año, lo hace no buscando a cualquier individuo. Viene y busca a un grupo de 10 individuos bastante conspicuos, bastante importantes de nuestra realidad, y conforma esa primera logia, Caridad número 26, precisamente aglutinando políticos, empresarios, economistas y abogados para darle todo un raigambre de importancia a la masonería. ¿Podemos mencionar algunos de esos nombres? Por supuesto. Manuel Antonio Bonilla Carrillo, en aquel momento vicepresidente del Parlamento; Aquiles Bigot, uno de los más grandes pintores de Costa Rica; Isidro Ledkowitz, primer empresario del gas en Costa Rica; Federico Mason, primer meteorólogo de Costa Rica; Matías Welfer, Santiago Haslan, Adolfo Romero, Alfredo García, todos diputados del Parlamento; y por supuesto, don Luciano Beche Arana, hermano del primer embajador de Chile en Costa Rica. Y con este grupo de personas logra sentar las bases para que 6 meses después el doctor José María Castro Madrid y el abogado Julián Bolio Llorente decidieran incorporarse a las filas masónicas. Y curiosamente, tan solo un año después, don José María se convertiría por segunda vez presidente de Costa Rica. La primera vez que teníamos entonces a un masón siendo presidente de Costa Rica e integrante de una logia costarricense. ¿Cuántos más llegan a la presidencia? Directamente por elección son 18 expresidentes, y los estudios que hemos venido realizando, especialmente por Tomás y por otro maestro masón que es Luis Guillermo Calvo, vamos por 24 ciudadanos, 18 electos popularmente y 6 que son vicepresidentes o designados que ocupan la presidencia de la República. En total entonces 24. También hay un hecho, don Tomás, y es que el padre Calvo participa en la elección de varios presidentes en la época. Ciertamente, don Ignacio, en el antiguo sistema electoral costarricense, los ya famosos 2 grados, en donde se elegían primero a una serie de electores que a su vez elegían al presidente de la República, le tocó al padre Francisco Calvo ser elector en la provincia de San José para elegir precisamente al doctor José María Castro Madrid, al presidente Tomás Guardia Gutiérrez y al presidente Próspero Fernández. En esas 3 ocasiones se convirtió en uno de esos electores vitales para que estos 3 ciudadanos pudieran incorporarse a la presidencia, y los 2 últimos de ellos compañeros de él en las filas masónicas. Además de lo que hemos mencionado, funda la primera agrupación gremial, el primer, digamos, sindicato en nuestro país, el padre Calvo. El padre Calvo, en otra de esas improntas muy particulares de él, se adelanta exactamente en 16 años a Monseñor Til con esos discursos alrededor de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el 24 de enero de 1874 funda el famoso grupo gremial de los artesanos y obreros de San José y sienta las bases de lo que va a ser la primera defensa de esos derechos gremiales en nuestra patria. Ahora, ¿por qué un hombre tan influyente, un hombre que participa en hechos tan importantes durante esa segunda mitad del siglo XIX, muere
en abandono, en soledad, ignorado, inclusive es una persona, es una figura también ignorada a lo largo de nuestra historia en las décadas siguientes. El autor Ricardo Blanco Segura, uno de los más grandes historiadores eclesiásticos de nuestra patria, decía claramente que el pecado de don Francisco Calvo fue haber sido masón. Eso es lo que lo estigmatizó frente a los ojos de sus congéneres de la iglesia, y lamentablemente también en la masonería fue olvidado en los últimos 10 años, pues fue obligado a presentar una carta de renuncia, la cual se guarda en el archivo de la Curia Metropolitana, y sí, ciertamente, como usted lo indica, fueron circunstancias absolutamente paupérrimas y diríamos nosotros casi que vergonzosas en las que el padre Francisco murió. Cosa curiosa, en su peculio no tuvo ni siquiera dinero para comprar un ataúd, y fue Monseñor Bernardo Augusto Til Hoffmann que con 88 colones de la época compró su ataúd. Creemos nosotros en un agradecimiento porque ciertamente Monseñor Til había accedido a ser segundo obispo de Costa Rica gracias a la impronta del padre Calvo. Pues más de 100 años después se presenta este libro, don Juan Diego, que presenta la Gran Logia de Costa Rica. Se va a presentar precisamente la semana entrante en la Asamblea Legislativa. El martes próximo, el martes 14 a las 10 de la mañana, en el Salón de Expresidentes, frente a los retratos de estos 18 masones que están adornando esta sala de la Asamblea Legislativa, vamos a presentar este libro, que es la biografía que hizo don Rafael Obregón Loría, con una mesa redonda y por supuesto con una invitación, y es la primera vez que se hace, para que nuestros amigos y los periodistas y sus colegas conozcan el templo de la Gran Logia, conozcan el museo donde tenemos la mitra de Monseñor Til, la máscara mortuoria de Monseñor Til, las fotos de todos los expresidentes masones y muchos recuerdos de la historia de Costa Rica íntimamente relacionada con la historia de la masonería nacional y mundial. Para terminar, don Tomás, hay un movimiento para promover el benemeritazgo del padre Calvo. En la historia eclesiástica de Costa Rica y política, solo 3 sacerdotes han sido distinguidos con ese título que usted nos hace colación: Monseñor Til, Monseñor Llorente y Monseñor Sanabria. Y el presbítero Florencio del Castillo. Ciertamente existe todo un movimiento de gente dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea, obviamente con la coparticipación directa de la Gran Logia de Costa Rica, para que se le dé el merecidísimo título de benemérito de la patria a alguien que desde hace más de 100 años merece ser benemérito de un país por el que dio toda su vida, no solo como capellán y fundador de la masonería, sino en todas las improntas que hemos venido tocando en el día de hoy. Muchas gracias. A usted, ahora que mencionaba a don Ignacio, mi colega, a don Florencio del Castillo, tío del padre Calvo. Precisamente. Hijo del padre Juan de los Santos Madrid, criado por quien le da el apellido otro sacerdote. Rafael del Carmen. Rafael del Carmen. Y solo le falta agregar a don Juan Diego que Cartagos todos. Todos. Cartagos de Ujarrás. Y bueno, creo que es una oportunidad para que nuestros amigos y nuestras amigas conozcan una partecita de la historia que se ha ignorado por más de un siglo. Esta edición tiene 50 años de no salir al público. La primera vez estuvo a cargo de su autor, don Rafael Obregón Loría, y va a estar, por supuesto, circulando en las librerías nacionales. En la librería Universal. En la librería Universal y también en la Gran Logia, que está diagonal al antiguo Colegio de Sion, en Cuestemoras. Muchas gracias, señores. Estaremos pendientes de la actividad del próximo martes. Gracias a usted. Vamos a una pausa, continuamos con más informaciones.